Al Cierre con Andrés Mompotes. Bienvenidos, hoy es viernes 24 de agosto de 2018 y estamos aquí, como todas las tardes, terminando de cerrar el periódico El Tiempo y listos para grabar Al Cierre, el podcast de esta casa editorial con el que pretendemos analizar las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Y este viernes vamos a hablar de por qué quedaron libres los vinculados al atentado en el Centro Comercial Andino, también de qué se espera y cómo va la preparación para la consulta anticorrupción de este domingo, cuál es el caso que llama la atención en Estados Unidos alrededor de el senador y ex candidato presidencial McCain, que decidió suspender su tratamiento de cáncer, y el inicio de la vuelta a España que comienza mañana. De esto vamos a hablar con los expertos y los editores de esta sala de redacción. Soy Andrés Mompotes, su director de información del Tiempo. Comenzamos. Lo más leído en eltiempo.com. Y comenzamos con el tema más leído. Tenemos el privilegio de estar aquí con Marta Soto, editora de la Unidad Investigativa del Tiempo, porque fue ella, a través de sus averiguaciones, quien reveló esta tarde la primicia en eltiempo.com de que los 11 implicados en el caso del atentado en el Centro Comercial Andino, hecho que ocurrió en 2017, el 17 de junio de 2017, que dejó además 3 muertos, pues esas personas quedaron en libertad por vencimiento de términos. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son responsables de que esto haya sucedido, Marta? Cuéntenos un poco más del contexto de esta decisión y pasamos a la siguiente pregunta. Mire, Andrés, depende a quién le pregunte la respuesta. Si usted le pregunta al juez primero de control de garantías, que fue quien tomó la decisión de dejar libre a estas 11 personas, dice que fue la Fiscalía General de la Nación quien pasó a destiempo la prórroga de medida de aseguramiento para estas personas. Y usted sabe que hay una norma muy clara que dice que nadie puede permanecer indefinidamente en prisión sin que se le defina su situación de fondo. Y ya se había cumplido más de un año sin que esto sucediera. Bueno, ya usted mencionó un término que necesita explicación. Prórroga de la medida de aseguramiento. Es decir, si uno no hace desde la justicia una nueva solicitud de medida de aseguramiento, se queda en posibilidad de libertad quien está implicado en un caso judicial en este momento. Sí, definitivamente sí, aunque obviamente siguen vinculados al caso y tienen que responder por los delitos que se les está acusando, o están en libertad. La única restricción que les dejó el juez es que no pueden salir del país. Obviamente también de inmediato la Fiscalía apeló la decisión y también los abogados de las víctimas, pero aquí alguien tiene que entrar a responder porque un caso que estremeció a Bogotá y al país en general, que además dejó personas mutiladas y muertas, pues no puede terminar en esta incertidumbre legal. Se supone que en ese momento las pruebas eran contundentes para vincular a estas 11 personas con un movimiento, acuérdese, el Movimiento Revolucionario del Pueblo, que tendría vínculos con el ELN, y ahora resulta que las 11 personas que eran altamente peligrosas, tachadas de terroristas, están en libertad. Es decir, las pruebas sí están en el marco del proceso, pero se cometió aparentemente un error de procedimiento, que era extender esa detención bajo una solicitud formal, y eso es lo que genera esta oportunidad para los abogados de los implicados. De acuerdo. Sí, usted sabe que Colombia es un país garantista y lo que dijo el juez fue muy claro. No podemos permitir que sigan sin que se les defina su situación jurídica presos, y pueden seguir vinculados, pero en libertad. Incluso los abogados de las víctimas pidieron seguridad, no solamente para ellos, sino también para Bogotá, porque dicen que muy probablemente van a reiniciarse esas oleadas de bombas panfletarias y de amenazas. Pero por otro lado, los abogados y los familiares de las personas que quedaron en libertad celebraron la decisión del juez y dijeron que era una evidencia más de que se trataba de un supuesto falso positivo. Estamos esperando que la Fiscalía se pronuncie. Ya nos dijeron extraoficialmente que van a apelar la decisión, pero extraoficialmente también nos dijeron que la Fiscalía está segura de que ellos han actuado dentro de los tiempos legales y que no se estaba violando ningún derecho de los procesados. Es importante lo que menciona, porque las familias de los detenidos han insistido varias veces, y sus allegados, que no existen pruebas contundentes que vinculen a por lo menos la mayoría de los implicados con lo que pasó en el centro comercial. Ahora, ese tiempo que usted menciona para la apelación, ¿en cuánto se puede surtir?
Pues la Fiscalía está pidiendo que sea de manera inmediata, pero lo cierto es que así dure 48, 72 horas o una semana. En el entretanto las personas quedan en libertad, porque priman las garantías del detenido. Entonces lo que temen algunos es que no se vuelvan a presentar a la justicia. Vamos a ver qué pasa, porque ellos siguen insistiendo, incluso han puesto denuncias internacionales en donde dice que se trata de un falso positivo y que los están inculpando por un hecho en el que no participaron. Lamentable que la justicia tenga este resultado en medio de un proceso que debería resolverse por la vía de definir si las pruebas realmente son o no fehacientes y concretas para llegar a un veredicto final. Que sea este un momento en el que la justicia termine tratando de resolver con afugias algo que no permite definir si lo que pasó ahí realmente es que ellos son culpables o no. Es lamentable, estamos esperando que el fiscal general se pronuncie, porque usted recordará que él se apersonó de este caso y exhibió la evidencia ante la controversia que surgió. Pero yo creo que es una lección para otros casos, porque esa misma norma ha funcionado en temas de corrupción, como en la Dirección Nacional de Estupefacientes y en otros tipos en donde no se resuelve a tiempo la situación del supuesto responsable y quedan en libertad. De acuerdo, Marta, muchas gracias. La clave de las noticias. Y en el tema clave, quedan pocas horas para asistir nuevamente a una jornada democrática, esta vez por cuenta de la consulta anticorrupción. Este domingo se prueba este tarjetón por primera vez de 7 preguntas. Hasta ahora no había habido una consulta nacional para convocar a los colombianos a responder alrededor de un tema, y es un tema que tiene que ver con algo que indigna al país, y es la corrupción. Estamos con Santiago Villadiego, de la sección de política del Tiempo. Santiago, ¿qué se está preparando para este domingo en relación con la consulta? Bueno, Andrés, lo primero que hay que tener claro, como ya lo habíamos dicho la semana pasada, es el umbral, que es de 12.140.342 votos, que es lo que tiene que obtener la consulta. Y ya la registraduría tiene todo preparado para este fin de semana. Son más de 97.000 mesas en todo el país. La policía va a desplegar más de 155.000 uniformados para mantener la seguridad en todo el país durante las elecciones, durante las votaciones. No se ha tenido que mover ni una sola mesa por motivos de orden público. Y ya, eso es lo último. La registraduría precisamente, creo que vamos a hablar de eso, que dijo que solo el 62% de los jurados se presentaron a las capacitaciones. Es una pregunta que se generó hoy y tuvo un debate en redes sociales alrededor de esa duda sobre la capacidad de los jurados y de la asistencia de los jurados. Y se interpretó una declaración del registrador en el sentido de que si uno iba a una mesa, no encontraba al jurado, la primera persona que realizaba la votación o su asistencia a esa mesa se convertía automáticamente en jurado. ¿Eso es cierto? Pues eso es cierto parcialmente. Como venía diciendo, solo el 62% de los jurados se presentaron a las capacitaciones. Por eso la registraduría puso a disposición de los jurados que no asistieron a las capacitaciones como un kit pedagógico en la página de ellos, para que los jurados que no hicieron eso puedan capacitarse antes de las elecciones, que empiezan a las 8 de la mañana el domingo. En caso de que los jurados titulares no lleguen, la registraduría selecciona otro 15% de personas para que sean jurados suplentes. Esos jurados suplentes se tienen que presentar. En caso de que no se presente ni el jurado titular ni el suplente, la primera persona que llegue a la mesa de votación sí se le podría pedir que sea jurado de votación durante la jornada. Los jurados de votación que no lleguen a... Se le podría pedir. Se le podría pedir. No es una obligación. No es obligatorio. De acuerdo. Y los jurados... Hay 3 condiciones. Primero, que el jurado principal no llegue. Exacto. Que si se convoca al suplente, tampoco se presente. Exacto. Y el tercer caso, quien haga a la vez de votante diga si estoy dispuesto o no de servir de jurado. Así es, Andrés. Y los jurados de votación o los suplentes que no se presenten pueden tener una multa de hasta 10 salarios mínimos, o sea, 7.812.000 pesos podrían afrontar esa sanción. Otra medida es la de la ley seca. ¿Cuándo empieza, Santiago? La ley seca comienza el sábado a las 6 de la tarde y terminará el lunes a las 6 de la mañana. Ya en este momento hay abiertas urnas de votación en varias partes del mundo. ¿Cuándo sabemos los resultados de esas urnas? Esas urnas se cierran se abrieron el lunes pasado y se cierran el domingo a las 4 de la tarde en hora local. Por ende, la primera mesa que se cerrará será la de Oakland
y pues se irán cerrando progresivamente, y cuando se vayan cerrando pues se irán enviando los formularios C14 a la página de la registraduría. Entonces por ahí mañana en la mañana ya se van a empezar a saber los resultados de las mesas en el exterior. Y por último, repasemos cómo se usa el tarjetón, Santiago. Son 7 preguntas. ¿Qué debo hacer yo para no anularlo? ¿Cómo se usa ese tarjetón? Listo, entonces el tarjetón trae las 7 preguntas, cada una va a funcionar de manera separada. Entonces, por ejemplo, la única manera de anular el voto es si uno marca las 2 casillas, tanto la del sí como la del no. Ahí se declararía un voto nulo. Sin embargo, si yo anulo una pregunta, no me anula todo el tarjetón. Si yo anulo la pregunta 2, la 1, la 3 para adelante, seguirán contando. Un voto no marcado también cuenta para el umbral de participación. Esto es ir, no marcar nada y simplemente depositar. Es un ejemplo interesante. Si yo voy, pido el tarjetón, no marco nada y lo introduzco en la urna, cuenta para el umbral, que es muy importante. Exacto, cuenta para el umbral, que este va a ser el reto más grande de la consulta, que es llegar a un poco más de 12 millones. Entonces, los votos no marcados, los votos nulos y los votos válidos, todos cuentan para el umbral de participación. O sea, todo lo que encuentren los jurados en las urnas va a contar para el umbral de participación. Y bueno, ya, y eso, yo creo que eso sería todo con respecto al... Lo más importante es levantarse, participar, ejercer el derecho al voto y ver cómo resulta esta consulta por primera vez. Las mesas abren a las 8 de la mañana y cerrarán a las 4 de la tarde. Así es, Santiago, muchas gracias. La cifra del día. Y en la cifra del día tenemos una que no tiene que ver con economía. Se trata de 81 años. Es lo que tiene el ex senador McCain. John McCain también es candidato presidencial de Estados Unidos, una figura fundamental en la política de Estados Unidos, una figura clave en el Partido Republicano, que hoy anunció que suspende su tratamiento contra el cáncer. Estamos con Eduard Soto, editor internacional de Tiempo. ¿Qué pasó, Eduard? No se sabe exactamente qué pasó, pero las especulaciones médicas que se han hecho en torno a la salud del senador John McCain hablan de que muy probablemente ya su enfermedad entró en una etapa terminal, por lo cual el senador tomó la decisión de no seguirse aplicando los paliativos que hasta este momento se estaba aplicando, porque esta es una enfermedad que tiene muy pocas posibilidades de supervivencia. De hecho, en el comunicado que dio a conocer la familia se habla de que ya rebasó el límite de sobrevivencia que de pronto se tenía calculado para un caso como el que él está viviendo, a lo que se suma que es una persona ya bastante mayor, 81 años, y entonces pues simplemente se anunció que el senador renunciaba a seguir con el tratamiento. Hablemos un poco de por qué esta figura es tan importante en Estados Unidos. A ver, él pasó por la guerra de Vietnam, es veterano de esa guerra, es muy recordado por la manera en la que afrontó la campaña contra Barack Obama. Se le reconoce como un caballero, se le reconoce además como una figura de mucho respeto en el Partido Republicano. ¿Por qué este señor es tan importante en ese país? Sí, Andrés, digamos que él es uno de esos prohombres que ya cada vez quedan más pocos en el Partido Republicano de Estados Unidos, porque primero, como usted lo dice, él participó como piloto de guerra de la Marina en el conflicto de Vietnam. Estuvo varios años como prisionero de guerra. Después de que fue liberado, se dedicó a hacer política. Llevaba más o menos unos 30 años como senador por el estado de Arizona. Fue candidato presidencial en el 2008 y fue derrotado por Barack Obama. Pero como usted también lo ha dicho, la altura de la campaña republicana en aquel entonces no tiene ni punto de comparación con la que llevó a cabo Donald Trump, y que lo llevó finalmente a la presidencia, y en los últimos meses se había convertido en uno de los más acérrimos críticos del presidente Donald Trump, no solamente por las medidas que ha tomado, sino también por su talante como ser humano y también como líder de los estadounidenses. Entonces él es sin lugar a dudas un punto de referencia. Y otro dato que hay que anotar también es que por este mismo cáncer también falleció otro prohombre del Partido Republicano, como fue Edward Kennedy. Bueno, lamentable noticia. Edward, muchas gracias. Lo que viene para su información. Y en lo que viene vamos a hablar de 2 noticias deportivas. Una tiene que ver con el inicio de la Vuelta a España mañana, la última apuesta del año para nuestro gran corredor
Nairo, y además de cómo va la historia del ir y venir de Pekerman, si se queda o se va en la Selección Colombia. Estamos con Gabriel Melú, editor de Deportes del Tiempo. Empecemos con la Vuelta a España, Gabriel. Andrés, buenas tardes. Usted me las pone más difícil que todo el mundo. Yo qué voy a saber cómo les va a ir a Nairo y qué voy a saber yo de cómo van a contratar a Pekerman. Son temas dos muy delicados, pero le voy a contar la verdad. Uno, Nairo es favorito real para ganar la Vuelta a España. Así es. Como lo es Rigoberto Urán y como lo es Superman López. Los tres son reales candidatos para ganar o estar en el podio de la Ronda Ibérica, que comienza su carrera este sábado con una contrarreloj de 8 kilómetros plana. Sí, tienen rivales. ¿Cuáles? Nibali, Porte, Yates. Y esos corredores, todos ellos, los tres colombianos y los tres que le mencioné, tienen opciones reales de alzarse con el título y de levantar los brazos victoriosos en el Paseo de la Castellana al final de la carrera. Pero ¿usted qué cree? Con este año y con los resultados de Nairo, ¿vamos a tener una recuperación de esa figura que ya ganó la Vuelta a España? Es una pregunta como para un pitonizo y yo no podría asumirme esa labor. Yo lo que le puedo decir, Andrés, a usted y a todos los navegantes del tiempo.com y de este podcast es que sí tenemos tres cartas reales, serias, no infladas, no mentirosas, no patrioteras para ganar la carrera. Más sabiendo que los dos ciclistas más importantes del momento en el planeta no la van a correr. De acuerdo. Que son Froome y que es Dumoulin. Nairo es candidato real, Urán es candidato real, Superman López es candidato real y también lo son Yates, Porte y Nibali. Antes de pasar al otro tema, les decimos a nuestros oyentes que si quieren escuchar más en detalle cuáles son los pronósticos de esos pitonizos sobre la Vuelta a España, pueden escuchar el podcast Metavolante que trata de esta nueva edición de la Vuelta a España. Ahora hablemos de Pekerman. ¿Ahí es más fácil adivinar o no? Eso también está bien complicado. La sensación en este momento, punto llora, es que Pekerman no seguiría en la Selección Colombia. Este viernes, el Tiempo está en la capacidad de informarle a todos sus lectores y navegantes que hubo una nueva reunión entre el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, y el empresario y parte del cuerpo técnico de la Selección Colombia de Pekerman, Pascual Lescano. 45 minutos. Y en esa reunión... ¿Qué número de reunión? ¿La cuarta, la tercera? No, fue la cuarta reunión y es la cuarta. De estas 4 reuniones, 3 han sido oficiales y una informal. Esta fue reunión informal, la de este viernes. Y los puntos llegaron a lo mismo. ¿Qué nos ofrecen? Yo quiero que nos apoyen. ¿Qué plata nos van a dar? Nosotros necesitamos que ustedes estén con nosotros. ¿Por qué dicen que no están con nosotros? ¿Cuál es la plata que quieren ganarse? Extraoficialmente se aseguró que Pascual Lescano, que es el empresario del cuerpo técnico, llegó con una contrapropuesta económica a la Federación Colombia sobre el supuesto no confirmado que la Federación querría que ellos siguieran sin ningún tipo de incremento económico. Esa versión no es posible de confirmar a este momento por la redacción de Deportes del Tiempo. Hemos llamado a varias fuentes y nos dicen, hablamos de una reunión y en esa reunión se dijo, ¿quieren seguir? Y el otro dijo, ¿ustedes quieren que siga? Y nos quedamos en los términos de, ¿ustedes quieren seguir? Y ¿ustedes quieren que nosotros sigamos? En eso está la conclusión Andrés. es que tenemos novela para rato, Gabriel, y usted nos tiene que seguir contando cómo va esa película. Novela se puede dilucidar el próximo martes 28 cuando haya reunión del Comité Ejecutivo de la Federación con nombramiento de nuevos dirigentes. Ese martes nos vamos a encontrar de nuevo usted, yo y todos los navegantes en este podcast y les contaremos qué ha pasado con la situación de José Pekerman y si va a seguir siendo el técnico o no de una Selección Colombia en la que hoy fue nombrado Arturo Reyes, el técnico de la Selección Sub-20, como encargado para dirigir los partidos amistosos contra Venezuela y Argentina de septiembre en Estados Unidos. Aquí nos veremos, Gabriel. Uy, me quedé sin aire. Termina la semana, nos veremos aquí el próximo lunes
al finalizar la tarde para hablar de los temas más importantes del día. Feliz fin de semana.